No existe la ecuación perfecta ni el equilibrio. Lo único que quieren es que leas el libro. La historia a su forma es la que te he hecho. Ellos son los únicos que sacan provecho. En la calle manda el crimen, con la tele te deprimen. El gobierno nos oprime, solo el funk te comprime. El obrero deja todo por la fábrica o la pyme. Si protesta lo reprimen. Alguien dijo que lo rime, quizás sea fantasía mía o me lo imagine. No sé si lo escuché en un almacén o en un cine. Mientras el mundo gire estará el que justicia pide y el que a justicia pibes. Es un mundo muy complejo, no me quejo. Me junté con el enano y Ander que son mi reflejo. Lo hemos dicho, cometiendo nuevamente fraude laboral para seguir produciendo gente que ha ingresado sin control médico. No sabemos, hay gente que vino nueva, no sabemos en qué condiciones está, y mezclándose con los casos positivos o con los contactos estrechos de casos positivos. Por eso estamos como estamos. No existe la ecuación perfecta ni el equilibrio. Lo único que quieren es que leas el libro. La historia a su forma es la que te he hecho. Ellos son los únicos que sacan provecho. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Vidal, soy uno de los integrantes de la comisión interna de Felfor. Buenas tardes, soy Javier Suárez, pertenezco a la comisión interna de Felfor. Franco Idoita, de la comisión interna de Felfor. Guillermo Alberto Guantay, comisión interna de Felfor. Bueno, en principio están regresando los compañeros que estuvieron de licencia, que eran de riesgo, por ese famoso decreto que sacó el gobierno, que no está muy claro, pero las empresas lo toman como que después de los 14 días después de la primera vacunación ya tendrían que estar regresando, entonces, y bajo la amenaza de no pagar salarios, que ha pasado, a muchos compañeros no le han pagado los salarios, han tenido que volver. Y la gente de agencia que habían tomado para su reemplazo, lamentablemente, están empezando las bajas. Ese es el panorama que tenemos hoy. En cuanto a los contagios, han mermado un poco. Felfor no deja de ser un reflejo de lo que pasa en el país. Bajan los contagios afuera, bajan en Felfor, es directamente la relación, por suerte, ¿no? Y como siempre, en una constante que se mantuvo a lo largo de toda la pandemia, todo lo que se hace en Felfor es en base a lo que organizamos nosotros, la comisión interna, en base a asambleas, a reclamos, a protestas, a ir a pelear con el cuerpo médico, con oficina de personal, siempre para demostrar los contactos estrechos, que los contactos estrechos se puedan ir. Siempre todo lo que se hizo en pandemia se hizo bajo presión. Sí, yo quería agregar una cosita, que actualmente, a diferencia de otros años, tenemos un gran porcentaje de compañeros que están precarizados. Y eso fue posible porque el gobierno, al principar la cuarentena, sacó un decreto permitiendo precisamente que todas las fábricas contraten trabajo precario sin ningún tipo de, o con muy pocos derechos, mejor dicho, con la potestad de la patronal de poder echarlos con el pretexto de la pandemia, supuestamente para reemplazar compañeros que estaban de licencia. El hecho es que la fábrica está produciendo a full como nunca, o como pocas veces produjo, los 3 turnos como hace años que no había. Se están produciendo 22.000 kilos de chocolate por día, cuando antes de la pandemia nosotros estábamos en 12.000, 13.000 kilos, y eso es producto de la anuencia del gobierno a la patronal que explota el trabajo precario. Y bueno, esa es la situación complicada, por un lado, porque el trabajo precario, como todos sabemos, el compañero que es de agencia, porque todos nosotros tuvimos por agencia una vez, va a trabajar enfermo, incluso nos enteramos después compañeros que iban a trabajar con síntomas de COVID, compañeros que no, con tal de no faltar para que no los echen, no hacían la cuarentena como es debido por contacto estrecho, sino que, bueno, cosas así que la patronal aprovecha para súper explotar a los trabajadores. Y ahora, en un momento que se está produciendo muchísimo todavía, el gobierno también autoriza o obliga a los trabajadores a volver a los compañeros de riesgo a volver a trabajar. Bueno, estamos en una situación compleja, ¿no? Contabas vos, también empalmo con lo que dijo Franco.
con la anuencia del gobierno. Ya cuando empezó la pandemia, ya el gobierno marcó tendencia diciendo que éramos esenciales, cosa que fue avalada por nuestro sindicato, una locura. Salió el sindicato a garantizarle al gobierno que no iban a faltar golosinas en todas las góndolas y que nos agradecía a nosotros que pusiéramos el pecho a toda esta situación, cosa que no fue inconsulta totalmente. Tuvo mucha reprobación de parte también de la gente del sindicato, de los verdes, y entonces tuvieron que reposicionarse y tirarle la pelota al gobierno, decirle a ver qué fábricas eran esenciales y cuáles no, cosa que el gobierno obviamente éramos todos esenciales. Esa fue la primera pelea que tuvimos en pandemia, cosa que hicimos asambleas, cortes, salidas en los medios, para manifestar que no éramos esenciales, era una locura. En plena pandemia estábamos haciendo un huevito de Pascua, algo que a las claras no es esencial. Y la segunda lucha que tuvimos grande en la fábrica fue para que la gente que tuvo contactos estrechos pudiera irse. La fábrica no dejaba ir a nadie, no existía el contacto estrecho para Felford, como para ninguna empresa. Entonces ya tuvimos que hacer asambleas y todo terminó en un paro, si mal no recuerdo. Fuimos todos a la planta baja y al cuerpo médico y nos fuimos todos prácticamente, no quedó nadie en la fábrica, porque había empezado un dominó de contagios. En una semana, en 15 días, habían pasado como 30 o 40 contagios. Y de hecho, cuando nos fuimos todos, ahí la comisión interna nos contagiamos todos y muchísimos compañeros más. De hecho, hoy ya tenemos 159 contagios. La mayoría fueron el año pasado, los 100 contagios fueron el año pasado, con ese famoso dominó, y la empresa no movía un dedo. Y la actitud del sindicato también vergonzosa. Recordamos cuando vino el representante del sindicato, una de las muy pocas veces que vino en pandemia, fueron contadas con una mano, vino exclusivamente para frenarnos, para hablar con el jefe de personal y llevarnos a nosotros afuera y decirnos que el jefe de personal tenía razón, que los contactos estrechos había que tener cuidado porque no eran tan así como decíamos nosotros. Una vergüenza. Por suerte la gente, como siempre, nos apoyó y nos pudimos ir casi todos. Esa fue la primera lucha que tuvimos en pandemia. Eh, 200 compañeros de agencia que no tendrían que estar de agencia, tendrían que estar efectivos. Y nosotros estamos luchando porque los ¿Trabajadores tiene la fábrica? Tiene 700 trabajadores y no tendría que tener ningún trabajador de agencia, ningún compañero de agencia que los echen a los 3 meses. Bueno, el 60% del personal es femenino en Felford y sufrió mucho atropello con las licencias. Y Especialmente la licencia que se refiere el compañero son las que tenían que tener para cuidar a los chicos cuando había clases virtuales, que tenían que estar en sus casas, tal cual lo decía el gobierno, pero ahí había otros grises también, que tuvimos que salir a pelearlos, porque la empresa decía, todos los latiguillos que hemos escuchado, ¿con quién lo dejabas antes de la pandemia? Y antes de la pandemia lo dejaba con los padres ahora eran de riesgo, los abuelos eran de riesgo y tenían que estar aislados. ¿Por qué no, si tu hijo es grande, por qué no se queda solo? Chico de 11, 12, 10 años, una locura. ¿Por qué no se queda solo en la casa? ¿Cuál es el problema? Vos venís a trabajar. Otro invento de Felford eran las famosas licencias compartidas, que no existían, eso era un invento de Felford. que lo cuide el padre, decía. Claro, exacto. Se turnaba la licencia. Tiene que ser turnada, un rato la madre, un rato el padre. En cuanto al decreto decía un progenitor al cuidado de los hijos, no aclaraba que tenía que ser compartida. Todo eso tuvimos que salir a pelearlo también porque la empresa se negaba en todo momento a... Si no, decía que no le iba a pagar, que no correspondía al pago. Ese era otro tema también, que el gobierno había sacado el decreto diciendo que eran ausencias justificadas. Bueno, entonces tuvo que demostrar también en una lucha que la ausencia justificada es paga, porque tampoco lo quería pagar. Fue un tema también, el tema de los padres. Sigue siéndolo hoy también porque todavía no hay clases presenciales en su totalidad.
Y hay compañeras que no tienen con quién dejar a sus hijos. No tienen con quién dejarlos y se tienen que quedar en la casa, sí o sí, les paguen o no les paguen, ya no pasan por el salario. Y lamentablemente hay muchas compañeras que bajo presión tienen que venir y dejar a los chicos solos, corriendo todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Yo tengo un cálculo hecho de los progenitores que han fallecido de nuestros compañeros, tenemos 31 padres que han fallecido desde el comienzo de la pandemia y 5 compañeros nuestros. Licencias, yo, bueno, dije que era asmático y ahí en fábrica yo había presentado estudios, pirometrías y todos los estudios que me había hecho y ellos no tenían nada. Entonces, bueno, después al final me dijeron que sí que me mandaban, pero tenía que presentar un certificado. A lo cual yo fui a la obra social y ellos en mi historia clínica tenían que yo era asmático, lo mandé por email, bueno, siendo delegado, después no me pagaron, después de un año no me pagaron. Se justificaron diciendo que yo hacía un año que no iba a trabajar, se justificaron con eso. Bueno, me habían llamado ellos para ver que si yo me había anotado en el plan de vacunación, lo envié a enfermería, no sé, bueno, no se pusieron de acuerdo, no sé, bueno, se justificaron con eso y que, bueno, por medida mayor volví a trabajar. Retomando el tema de lo que se denunciaba en los medios, que no éramos esenciales, bueno, a eso no tuvimos ninguna respuesta, en absoluto, de ningún organismo. O sea, recuerdo que Franco se encargaba de hacer las denuncias en el gobierno de la ciudad, incluso una vez le dijeron que tenía que ir a hacerla a Córdoba la denuncia, enviarla a Córdoba, una cosa insólita lo que nos contestaban. Denunciábamos también que el gobierno, por ejemplo, decía que en las fábricas no había contagios, nosotros denunciábamos. Incluso hemos mandado videos de sectores trabajando sin exponer a los compañeros, donde se veía que en un metro cuadrado había 6, 7, 8 personas, que era un foco de contagio terrible eso. Y fue lo que pasó. Todo lo que dijimos nosotros fue lo que pasó. Por eso se dominó de contagios y tuvimos que irnos, tuvimos que parar la fábrica junto con todos los compañeros, con una asamblea previa, y ahí por medio de la fuerza lograr parar un poco todos esos casos, porque la empresa no hacía absolutamente nada. Incluso aprovecharon que estábamos afuera, el sindicato en otra maniobra se vino con el gobierno de la ciudad y se pusieron de acuerdo y dijeron que los contagios eran en el comedor, que la gente comía muy cerca y como se sacaba el barbijo y la máscara para comer, ese era el motivo de los contagios. Yo recuerdo que el día que vino el gobierno de la ciudad teníamos 33 casos, en poco tiempo llegamos a 70 con el distanciamiento en el comedor, o sea que evidentemente los contagios estaban en otro lado. Estaban en la parte productiva, entonces no se podía hacer nada. Ni el sindicato ni la empresa hizo absolutamente nada. Incluso había inventado burbujas que después se mezclaron por necesidades productivas, o sea, quedó todo en la nada. Se trabajó normalmente y tenemos que estar nosotros corriendo detrás de cada caso positivo para aislar el entorno, llevarlos a enfermería, pelear con el cuerpo médico porque para ellos no había contacto estrecho. Y fue toda una lucha, toda la pandemia fue una lucha así. Por suerte los compañeros lo fueron entendiendo y ya algunos, ya cuando se iban, que se enteraban que habíamos sido positivo un compañero, ya no venían al otro día. Pero todo asesorado por nosotros. Porque lamentablemente incluso el sindicato también llamaba a los compañeros para decirle que después de la primera vacuna tenían que volver, que había que trabajar, y bueno, fomentando a seguir trabajando, lamentablemente. Incluso el protocolo que larga el gobierno nacional está lleno de ambigüedades. Entonces, eso hace que, y lo larga obviamente a propósito, para que en esos grises que tiene el protocolo, la patronal pueda escamotear la licencia, pueda hacer todo lo que acaba de decir Rodolfo. Y no hay otra forma de imponer el protocolo, no hubo otra forma en ese momento que imponer el protocolo con medidas de fuerza y con medidas que se tomaron en asambleas votadas por todos. Si no hubiésemos nosotros junto con la base, que en un momento hicimos un paro por tiempo indeterminado porque era la negación total del Ministerio de la Ciudad. Esos puestos adrede o esos protocolos con muchas ambigüedades hechos adrede por el gobierno se complementaban también con que íbamos al gobierno de la ciudad para que vaya a verificar las condiciones desastrosas que se estaba trabajando en la fábrica. Bueno, nada.
íbamos al gobierno nacional, al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, tampoco. Bueno, los grises del gobierno siguieron también este año con la medida para los padres con respecto a las clases virtuales o presenciales, diciendo que en el comienzo del ciclo lectivo 2021 llega a haber prácticamente clases presenciales, entonces ya quedaban de lado las licencias. Eso no pasó, obviamente de la mano de los contagios y lamentablemente de los fallecimientos, tuvieron que seguir las clases virtuales. Fallecimientos que también golpearon a los docentes, tapados por el gobierno. Hubo muchos alumnos, muchos docentes, yo tengo conocidos docentes y bueno, todo eso no salió a la luz. Eso hizo que las clases virtuales continuaran y bueno, nosotros como comisión interna tuvimos que seguir también otra lucha para que las madres sigan en sus casas mediante declaraciones juradas en las cuales tenían que informar por medio de lo que les transmitía el colegio el cronograma que iban a tener de clases, denunciarlo y los días que tenían clases virtuales no venir. Pero fue también una lucha porque con esa resolución del gobierno prácticamente los padres tenían que volver a trabajar y las clases no eran presenciales. Y con respecto a otra ambigüedad del gobierno, otro gris legal, fue la resolución que sacó el año pasado, la 279, cuando empezó la pandemia prácticamente, que decía, hablaba de las licencias de los mayores de 60, los grupos de riesgo, embarazadas y los padres. Y que en el artículo 5 de esa resolución decía que las empresas podían tomar personal para reemplazar a la gente licenciada. O sea que le daba carta blanca a las empresas para que tomen personal a discreción, sin ningún tipo de compromisos, simplemente para reemplazar a la gente que no estaba. Ese decreto no sigue vigente, no lo sacó el gobierno. Hace volver a los licenciados, pretende que los padres trabajen con los chicos en clases virtuales, pero las empresas siguen abusando de la toma de personal por agencia. De hecho, en Felford ya volvieron casi todos los licenciados, la gran mayoría, y tenemos aproximadamente 70, 80 personas por agencia, si mal no recuerdo. Están todavía trabajando y siguen, hay muchos compañeros que ya pasaron el año, sufriendo también la presión de las agencias, porque no tuvieron vacaciones. Estos compañeros el año pasado no tuvieron vacaciones, y lamentablemente no se podía reclamar porque la gente no quería, por miedo a perder el trabajo, pasaron sin vacaciones, y siempre con problemas de las liquidaciones, nosotros siempre controlando y todo, siempre el abuso de las agencias permanente con el pago, con el hecho de la vacuna, por ejemplo, tuvimos que salir a luchar también porque el tema de la vacuna, la empresa paga el día y los premios, las agencias no. Las agencias no le pagaban al personal ni el día ni los premios. También tuvimos que salir a denunciar eso. Y tenemos muchos compañeros por agencia todavía. Sigue el fraude laboral y el gobierno no hace nada. Y siguen engrosando la producción, las ganancias de las empresas. Porque están, por ejemplo, en Felford ahora, hacía rato que no había turno noche. Lo hay turno mañana, turno tarde y turno noche. Y están produciendo, como dijo el compañero, entre 22 y 25.000 kilos de chocolate por día. Están trabajando a full las máquinas. Y en su momento nosotros habíamos hecho un balance, en otra época de crisis de Felford, y habíamos sacado la cuenta que con una sola máquina de 2 corazones le pagaban el salario a todos los trabajadores de Felford. Trabajando todo el mes. Una sola máquina trabajando todo el mes, pagaba el salario. Y eso se sigue dando. Esa matemática se sigue dando. Y hoy por hoy hay muchos sectores que no paran. 2 corazones, paragüitas, hay sectores que están trabajando permanentemente. Entonces ese verso de que las empresas no producen es mentira. Es mentira. Están produciendo muchísimas ganancias, porque ellos incluso han aumentado los precios un montón de veces. Nosotros tenemos una paritaria al año y por debajo de la inflación, siempre por detrás de la inflación. Ellos están por delante de la inflación con muchos aumentos en el año. O sea que la distancia entre el salario y el costo del producto cada vez es mayor, siempre favoreciendo a los patronales con mayores ganancias. Ese decreto que autoriza el trabajo precario, lo que le permite a las patronales es eludir el fraude laboral, porque antiguamente nosotros, en una lucha muy antigua de la Comisión Interna, luchar contra el fraude laboral en Felford, porque la patronal esta tomó todos los años cientos y cientos de trabajadores y el plan de la empresa era
a los 3 meses de echarlo. Anteriormente, legalmente, era fraude laboral. Por medio de este decreto, dejaría de ser fraude laboral en todos esos grises que estábamos diciendo. Y la intención nuestra, que está a la vista con la producción de la empresa, con la ganancia de la empresa, con los 3 turnos trabajando, todos esos compañeros, esos 120 compañeros que están por agencia, tienen que integrar la planta permanente tal cual estamos nosotros y todos los compañeros que están en planta permanente. No puede haber trabajo precario ni enfermo en ningún lado. Lo hay porque el gobierno lo permite, porque el sindicato hace la vista gorda, etcétera, etcétera. De nuestra parte, nuestra intención es, con nosotros poniéndonos al frente y la lucha de todos los compañeros, luchar contra el fraude laboral en Felfort y en todos lados. Incluso un caso muy puntual que hemos tenido hace poquito de una compañera de agencia que quedó embarazada y la compañera tuvo la precaución de, a instancia de la comisión interna, de denunciar su embarazo por carta documento como corresponde. A lo que la agencia le dijo, ¿para qué? ¿Por qué denunciar por carta documento? ¿Por qué no nos llamaste por teléfono? ¿Por qué no nos avisaste? Porque lamentablemente si lo hubiera hecho hoy estaba en la calle, como ha pasado en otras épocas cuando no estábamos nosotros como comisión interna. Eso es un pequeño comentario de la presión que siguen sufriendo las mujeres, que siguen intentando meterles, y principalmente con las compañeras embarazadas. Tuvimos el caso de una compañera que denunció, hacía poco que estaba por agencia, hacía una semana que estaba por agencia, denunció un contacto estrecho con un positivo y al otro día le dieron la baja. Obviamente está haciendo el reclamo judicial que corresponde, pero no es el caso. O sea que los compañeros de agencia también están limitados para hacer denuncias de aislamiento. Hace unos días, ahora 2 o 3 días, una compañera que hace un año que está de agencia, su pareja dio positivo y ella por responsabilidad se aisló. 3 días se aisló. La agencia le dio la baja. O sea que es un atropello hasta con la salud, juega. ¿Qué tendría que hacer esa compañera? Ante todo, venir a trabajar y contagiar a los compañeros, porque es de agencia. Es lamentable. Y eso al amparo del gobierno. La propuesta de la patronal fue que la gente de agencia entraba para suplantar a la gente licenciada, que ellos ya sabían que entraban para eso, y a medida que la gente que venía de las licencias volvían, ellos iban a empezar a despedir a la gente, que la gente de agencia ya sabía, porque para la patronal dice que bueno, la prioridad son la gente efectiva. Pero bueno, esa es la respuesta que nosotros tuvimos de la patronal, que es para suplantar a la gente que estaba licenciada. Y a medida que nosotros volvemos, ellos los iban a ir despidiendo, digamos, por decir una palabra. Pero en realidad la dotación histórica de la empresa está por debajo de los números que siempre tuvo. Había un déficit de prácticamente 150 personas menos del nivel histórico que tenía la fábrica para los kilos de chocolate que está haciendo. Tomaron esa gente de agencia, o sea, hubo mucha gente efectiva que falleció, renunció, se jubiló y no fue repuesta. Y estamos hablando de casi 100 personas. Bueno, esa gente podría ser repuesta por la gente que está hoy por agencia, que también se lo planteamos. Hay un montón de gente que está cumpliendo al pie de la regla, cumplen, hacen horas extras, no faltan, hacen todo lo que tienen que hacer y sin embargo son dados de baja. Cuando en realidad la empresa numéricamente los necesitaría, pero no. Igualmente, amparados por lo que dice él, de esa resolución del gobierno, les da la baja impunemente, por teléfono, por WhatsApp, como sea, les da la baja diciendo que no pertenecen más. La actitud nuestra es asesorarlos, obviamente. Tenemos aproximadamente 8 o 9 bajas hasta ahora desde que empezó el regreso de los licenciados, y asesorarlos para que reclamen lo que les corresponde. Vacaciones, liquidaciones incorrectas, categorías no pagas y un montón de deficiencias que lamentablemente sufren los compañeros al amparo del gobierno, que no hace nada. Lamentablemente las denuncias que hacemos nosotros caen en saco roto, porque se agarran de la resolución que dicen que una persona fuera licenciada, tiene que haber una persona adentro por agencia. Y eso lamentablemente pasa en Felfort y la producción sigue. Los kilos siguen y todo sigue igual. Eso es un pedido, según nosotros lo vemos, es un pedido de organismos internacionales de crédito que dan préstamo a la Argentina y como condición a esos préstamos
que nos atan de pies y manos, dicho sea de paso, como condición está el chantaje de la reforma laboral. Macri en su momento quiso imponer una reforma laboral que fue contestada contundentemente por la movilización de miles y miles de trabajadores, los cuales le arrancaron varios paros generales a la CGT y a las centrales sindicales, y este gobierno, con otro discurso, con otros métodos, también quiere imponer la reforma laboral, y aprovechó la pandemia para meter en todo un paquete que daba a regañadientes algunas licencias, un aspecto muy importante de la reforma laboral, que es el trabajo precario, legalizar el trabajo precario. La cuestión es que ahora, al avanzar la vacunación, al no ser tan grave, digamos, para decirlo de alguna manera, la cuestión de la cuarentena, que ya prácticamente no hay pocuñada de cuarentena, van quedando los aspectos negativos de todos esos decretos que firmó este gobierno de Alberto Fernández, y van cercenando casi todas las licencias, ya sea para gente de riesgo o compañeras y compañeros que tienen chicos en edad escolar. Van quedando solamente los aspectos que le interesan a las patronales, que son nada más y nada menos que el trabajo precario, que es una de las cuestiones principales de la reforma laboral. Y al amparo también de la pandemia salió la paritaria, más a la baja que siempre, lamentablemente, amparados por la pandemia, por todo lo que ya sabemos, todo lo que hemos hablado acá. La paritaria ha salido muy por detrás de la inflación, como siempre. Hemos tenido una inflación que rondó el 50%, y nosotros hoy por hoy tenemos un 13% hasta agosto, y a fin de año recién vamos a tener un 32%. Salió la paritaria en 4 cuotas, que sumado en total, que ellos dicen 42%, porque toman el punta a punta. Tomando el punta a punta así de año a año, tampoco llegamos a la inflación real. O sea que de año a año estamos perdiendo poder adquisitivo, y este año no fue la excepción, lamentablemente no fue la excepción, amparados por la pandemia también, por la falta de poder hacer un plan de lucha más coordinado, por el tema de no poder hacer manifestaciones, todas las limitaciones que ya sabemos. El sindicato los aprovechó para impunemente sacar otra paritaria muy por debajo de la inflación. Desnuda, ¿Sí? Desnuda también otra mentira del gobierno de Alberto Fernández, de que este año él quería paritaria por encima de la inflación, quería paritaria por encima de la inflación. En realidad hay un acuerdo de la inmensa mayoría de los sindicatos y las centrales sindicales con el gobierno para precisamente todo lo contrario, dar siempre paritaria por abajo de la inflación. Nuestro sindicato, que da vergüenza ajena y más que eso da bronca, festeja una paritaria en el mejor de los casos, porque como dijo acá el compañero, es una mentira más grande que una casa, porque en cuota no termina siendo el 42%, pero en el mejor de los casos supongamos que el sindicato tiene razón y que logró el 42%, que es mentira. El 42% está por abajo de la inflación. O sea, festejan que otro año más estamos por abajo de la inflación. El año pasado, 2020, fue una de las peores paritarias de que yo tengo memoria en la alimentación. Tuvimos 3 meses, mayo, junio y julio, con 0% de aumento. 0% de aumento. Terminó siendo un 37% en cuotas a regañadientes, y bueno. Sin retroactividad ni nada. ¿Cómo? Sin retroactividad, el año pasado no tuvimos retroactividad de nada. No tuvimos 3 meses sin aumento. De verdad. Bueno, son las directrices de los organismos internacionales que este gobierno, sin la verborragia antiobrera del gobierno anterior de Macri, con otro verso, con otro modo de comunicarse, nos quiere hacer creer que el gobierno de los trabajadores, cuando en los hechos estamos todos cada día más un peldaño más en la miseria. Y otra cosa que desnudamos nosotros con respecto a la paritaria, un mito, que ya lo hace 2 o 3 años, pero acá el compañero
lo ha descubierto, que no eran acumulativas. Era un eslogan que siempre nos vendía el sindicato, que todos los aumentos eran acumulativos. Y no es así, porque cada aumento que tenemos, cada cuota, se remonta al mismo valor, a abril, cuando comienza nuestra paritaria. Cada porcentaje con respecto al valor de abril, no es acumulativo. Es otro tema también por el cual perdemos. Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos un producto de la canasta alimentaria y aumenta un 10%, aumenta el último valor que tenía. No se remontan a meses anteriores. Bueno, la paritaria se remonta a abril, siempre. Entonces, es otro motivo más por el cual perdemos siempre. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinte de lienzo en blanco, en el que proyectan. En la Comisión Interna de Felfor repudiamos el salvaje desalojo en la tierra de Garnica. El gobierno y la justicia hicieron esto para favorecer al empresario que quiere hacer ahí un cambio. Denunciamos la criminal represión del gobierno a las familias y llamamos a la más amplia solidaridad para que todos puedan tener una vivienda digna. Ya saben que les deseo que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren. El tema del fraude laboral, nosotros como comisión interna queremos unir a todos los trabajadores de Felfor para organizar un plan de lucha para frenar un poco el ataque de la patronal. O sea, los despidos que está habiendo ahora, frenarlos porque no hay argumento. Si la empresa necesita ese personal. Entonces, organizar algo para ponerle freno a esos despidos y que el personal pase a planta, que está por agencia ahora. Nosotros somos una comisión interna que integramos la agrupación transparente, la cual se construyó y se construye en base a marcar un camino, el camino de la unidad, el camino de luchar contra las patronales, el camino de luchar contra los dirigentes que se atornillan a los sillones y no le dan cabida al trabajador, y fundamentalmente el camino de la asamblea, de escuchar y de decidir entre todos. Marcamos un camino, pero el camino verdadero que seguimos es siempre lo que deciden los trabajadores. Cuando arrancamos, en esto hace más de 10 años que arrancó primero el compañero, con errores, con ensayo-error, aprendiendo entre todos, y bueno, llegamos hasta el día de hoy, próximamente el 29 de septiembre hay elecciones en el Sindicato de Alimentación, y estamos construyendo una alternativa a dirigentes que hace décadas están al frente, no solamente en la alimentación, pero en este caso sí, décadas que están al frente del sindicato, como Rodolfo Daer, que lo único que trae al trabajador es pérdida de salarios, pérdida de conquista y pérdida de los puestos de trabajo. Para revertir todo eso hay que organizarse, porque luchar por separados cuesta mucho y se logra poco. Entonces la intención es siempre la coordinación, la unidad. En este caso, la construcción de una lista alternativa a la verde que dirige el sindicato, una lista alternativa que integramos en la agrupación transparente junto con la Bordeaux y la lista naranja. Más allá de ese hecho particular que va a pasar en nuestro sindicato, más en general estamos por la unidad de todos los trabajadores, independientemente del gremio, de la actividad, porque todos los trabajadores, casi todos los gremios estamos en la misma, con dirigentes que, como dije antes, se atornillan a los sillones, dirigentes ricos y trabajadores pobres. Eso es lo que está pasando hoy en nuestro país. Y bueno, la impronta que nosotros queremos darle y que le hemos tratado de dar a nuestra gestión ya de varios periodos, es precisamente esa, la unidad de todos los trabajadores, la coordinación de todos los trabajadores. Hay que organizar la lucha para, como sea, cambiar la conducción del gremio, porque hoy por hoy el gremio es como una casa tomada. Sirve la institución, pero no la gente que está dentro. Entonces, con esa mentalidad tenemos que cambiarla para tener un gremio realmente obrero que luche por los intereses nuestros, no por los intereses de los patrones. Pobreza y dolor, solo trajo el progreso.